vez mais, eu sou Letícia Gamil, la fundadora e presidente de WOMSI, Latam Women in Cybersecurity. Hoy tenemos una sesión especial de WOMSI Talks, Careers in Cybersecurity. E tenho acá comigo uma super invitada, Olga Cárdenas, que é uma engenheira de preventas em Cisco, trabalhando para a ciberseguridade. Olga, um prazer ter-te acá. Como estás? Bien, gracias. Perfeito. Vamos a começar com a primeira pergunta, Olga. Se te puedes presentar e se te puedes aí descrever como começou tua experiência em la ciberseguridade. Bien, bueno, yo soy Olga Cárdenas Sierra. Mi experiencia en ciberseguridad empezó más o menos hacia el 2005, o sea, ya hace un tiempito largo, ahí pueden calcular mi edad. Y empezó por una tendencia que había acá en Colombia. Yo soy colombiana, de Bogotá, y había una tendencia fuerte en esa época en la que pues habían algunos caminos a escoger en cuanto a la transmisión de datos. Entonces, una parte era me voy por redes y otra parte es me voy por la parte de seguridad de esas redes. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento en Colombia? Había demasiada gente ya que se había ido por el camino de redes, ya había una cantidad de profesionales ya con un grado de certificación y de experiencia en el tema de las redes amplio. Y la verdad es que Colombia ha sido, como muchos países de Latinoamérica, lastimosamente, no muy lleno de oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Entonces, siempre en Colombia hay que estar reinventándose y hay que estar buscando qué es lo que menos hay para empezar a dirigir la carrera hacia ese punto. Entonces, yo me vi en ese momento del 2005, dije, bueno, estoy como muchos otros profesionales, yo soy ingeniera electrónica de la Universidad Santo Tomás, me dije, estoy como muchos profesionales, ingenieros electrónicos de la Universidad Santo Tomás que dijeron, listo, me voy por la transmisión de datos y dentro de la transmisión de datos voy a entrar a redes y pues también en redes. Y me dije, no, yo quiero especializarme en algo donde haya menos gente. Entonces empecé a mirar y empiezo a darme cuenta que en seguridad de redes no había tantos profesionales en ese momento. Entonces dije, voy a escoger irme por ahí. ¿Y qué pasó? Cuando entré a ese maravilloso mundo de la seguridad dentro de las redes, me empecé a dar cuenta que eso tenía mucho más de profundidad y que no era solamente entrar a proteger una red, sino que también había que tener en cuenta otras cosas a nivel de la gente, a nivel de los procesos, y empiezo a encontrarme con la palabra regulación y con la palabra compliance y a entender otra serie de cosas que también están en el ámbito de ciberseguridad, que me pareció apasionante, y desde ese momento me dije, aquí es donde yo quiero estar y aquí es donde yo quiero trabajar. Excelente, Camila. Me gostou muito entender exatamente como chegaste à conclusão de seguir esse caminho da ciberseguridade. Agora, em tu rol atual, que se necessita para ser uma engenheira de preventas, Olga? Que background técnico tu crees que se deve ter nesse segmento dentro da ciberseguridade? Bien, esta es una pregunta que tiene sus intríngulis, como decimos acá en Colombia. ¿Por qué? Técnico, sí, o sea, dependiendo de dónde uno se quiera especializar o hacia dónde va a enfocar la seguridad, pues va a necesitar un background. ¿Qué me refiero con esto? Si yo voy a proteger bases de datos, pues necesito conocer de bases de datos. Si me voy a enfocar en la seguridad del endpoint, pues necesito conocer el endpoint. Entonces me refiero a los sistemas operativos, todos estos sistemas de directorio, como por ejemplo LDAP, etcétera. Bueno, si me quiero enfocar en la seguridad de redes como tal, pues debo tener un background de redes sólido. Si quiero asegurar el data center, pues tengo que tener un background de data center sólido, etcétera. Y así va a ser siempre, ¿sí? O sea, dependiendo de a dónde es que yo voy a enfocar la seguridad, pues necesito background en la base de eso que yo quiero proteger. Pero para hacer preventa, ¿sí?, se requiere algo impajaritable y son las habilidades blandas.
¿sí? A veces hay gente que dice, no, ustedes son los técnicos, dejémosle las habilidades blandas a los comerciales. Error, error craso, se necesitan habilidades blandas. ¿Por qué? Porque uno tiene que manejar, hay un cliente externo, ¿cierto? Que es al que hay que tener contento y hay que darle una arquitectura y una solución de acuerdo pues al alcance que él necesita, ¿cierto? Pero también hay un cliente interno y el cliente interno del preventa siempre es y seguirá siendo el comercial. Entonces, si eso no se tiene claro y no se tiene claro que así como hay un cliente externo que hay que tener satisfecho, hay que tener satisfecho a un cliente interno que es el comercial, no va a funcionar ese preventa, no va a funcionar. Ahora, para quien cree que es solamente desarrollar el intelecto a nivel técnico y la parte humana, despegarla y dejarla por otro lado, error, error. Para quien esté pensando así o para quien diga, no, es que yo definitivamente no tengo skills blandos o habilidades blandas, pues puede pensar de pronto en enfocar más su carrera hacia lo que es hacer servicios profesionales a nivel de la instalación, a lo que es el despliegue, porque pues las va a necesitar, pero de pronto en menos medida que cuando se es preventa. O de pronto revisar si enfocar más bien su carrera hacia hacer soporte. Se necesitan igual habilidades blandas, sí, pero en menos medida que cuando se es preventa. Cuando se es preventa se necesitan muchísimas habilidades blandas y tener muy claro que así como hay un cliente externo, el cliente final, está el cliente interno que siempre va a ser el comercial. Estoy totalmente de acuerdo y qué buena manera que explicaste eso, porque yo creo que también en todo ese rol que nosotros tenemos en ventas es siempre súper importante contar con un ingeniero, una ingeniera en ese caso, que tenga ese tipo de habilidades para poder apoyar en todo ese proceso comercial que tenemos también con los clientes. Y ahí, tomando en consideración toda tu experiencia, ¿cómo crees que es la oportunidad de trabajo para ingenieros de preventas? ¿Y cuál sería entonces por ahí la oportunidad de crecimiento en ese puesto? Bien. En el plano latinoamericano y en el plano colombiano, como lo dije antes, lastimosamente en estos países latinoamericanos pues no hay tantas oportunidades, las oportunidades escasean y cuando uno las encuentra pues debe atesorarlas y debe darles su impronta. Entonces, ¿en Colombia hay oportunidad para hacer preventa? Sí, sí hay oportunidad. No hay muchas, pero sí las hay. Y yo digo, en el momento en que uno tiene esa oportunidad, en que Dios o no sé, una compañía y todos los planetas se alinean para uno tener la oportunidad, pienso que en ese momento uno tiene que aprovechar. Entonces, ¿cómo son estas oportunidades? Son oportunidades que siempre van a tener retos, muchísimos retos. Son oportunidades que a uno le van a permitir crecer. Son oportunidades donde uno va a poder aprender porque nadie nació aprendido y porque el background que uno pueda tener, así sea muy amplio, nunca será suficiente ni el último que va a tener. Y donde uno siempre va a tener la oportunidad de conocer más y más gente y nuevas personas. Bien, ¿cómo es la oportunidad de trabajo para Pre-Sales Engineer? Si lo vemos en el plano latinoamericano y lo llevamos a Colombia, son oportunidades que escasean. Colombia no es el país de las oportunidades laborales, lastimosamente, pero no quiero decir que aquí hay cero oportunidades. Aquí hay oportunidades y cuando se le presentan a uno, pues uno debe amarlas, atesorarlas, ponerle su impronta. Ahora, ¿cómo son estas oportunidades? Son oportunidades llenas de retos, ¿sí? Llenas de mucho aprendizaje, son diferentes siempre y si uno empieza a verlas que no son diferentes es porque hay algo en uno que no está haciendo bien. Algo, por ejemplo, a lo que yo le tengo mucho temor es a la zona de confort, porque la zona de confort lo hace a uno mediocre. Entonces, si en algún momento ustedes se sienten que todos los días son iguales y que todos los retos son iguales, entró en su zona de confort y tiene que ver cómo sale de ahí. Hay que tener en cuenta que a veces
uno se pone límites mentales. Entonces a veces uno dice, no, mi trabajo solamente va de aquí hasta aquí. Y yo lo que tengo que hacer es esto, esto, esto. Entonces a veces uno dice, no, yo solamente estoy aquí para hacer el diseño de la arquitectura de lo que se va a vender y no voy a hacer nada más de ahí. Error. Nunca va a ser así. O sea, si usted piensa que va a llegar a una compañía a hacer preventa y solamente se va a encargar de este pedacito, está errado. Está errado porque siempre va a haber algo alrededor de que va a tener que hacer para lograr que ese diseño sea entendido por el cliente, que satisfaga las necesidades del cliente y que al final el cliente, o sea, que logremos el business win. Ahora, la responsabilidad del preventa es el technical win, ¿sí? Pero en ningún momento sucede entre el technical win y el business win, nunca sucede que uno se hace a un lado y dice, bueno, ya yo hice mi parte, chao, ya de ahí en adelante siguen los demás, yo me dedico a otra cosa. No, muchas veces hay que acompañar al team comercial ya se logró el technical win y desde ese momento que se logró el technical win, muchas veces hay que seguirlo acompañando hasta lograr el business win. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta en cuanto a estas oportunidades. ¿Oportunidad de crecimiento hay? Sí, hay mucha oportunidad de crecimiento. A mí me parece que un paso natural después de ser preventa muchos años es o pasar al área comercial. Yo personalmente lo veo como un ascenso perfectamente. Haber sido toda la vida preventa y luego pasar al área comercial, lo veo como un ascenso, como un upgrade en la carrera, o pasar a ser un business developer, también lo veo como un ascenso también. Y me parece que es un paso natural. Es un paso natural también porque así adicionas también credibilidad en la área comercial, ¿no? Porque sabemos que muchas veces los clientes sí se van a creer mucho más cuando es la persona técnica que tiene ese background. Entonces, adiciona ese tipo de credibilidad con los clientes también. E eu vejo trajetórias como pessoas aí de todo background, que muitas vezes também podem ir à área de management, ¿no? De tornar-se el líder de un equipo de prentas. Sí, sí, también, total. Bueno, me gustaría mucho porque hablaste de tantas maneras de cómo tenemos que apoyar a los clientes, de cómo tenemos que portarnos en ese rol, que me gustaría entender cómo es un día típico en la vida de una ingeniera de preventas. Bueno, es un día lleno de actividades, entonces hay que tener en cuenta que cuando se es preventa, imagínense un circo, en el buen sentido de la palabra, imagínense un circo, imagínense una persona que está haciendo malabares, imagínense que esa persona, no sé, tiene un plato en una mano, otro en otra mano, otro en la cabeza, otro en la rodilla, otro en la punta del otro pie. Y el juego se llama tengo que hacer mi malabar, o sea, tengo que lograrlo, el público tiene que levantarse y aplaudir cuando yo haga este trabajo en escena, ¿cierto? Y yo no puedo dejar caer ninguno de los platos y que se rompa. Pues alguien podría decir, uy, así es, así es, así es. ¿Por qué? Uno tiene que tener el tiempo suficiente hay que resolver un pliego muchas veces, responder un pliego, al mismo tiempo hay que hacer un diseño, hay que pensar en la sustentación de una arquitectura para un cliente, hay que a veces hacer un pulso con mi par, que es la persona comercial. A veces la persona comercial entra como en una, no quiero decir terquedad, pero a veces la persona comercial tiene una idea fija que es difícil de quitarle de la cabeza. Y bueno, por un lado hay que entenderlo o entenderla porque ellos tienen una presión muy, muy alta por el número, pero también es responsabilidad del preventa poner ese polo a tierra y aterrizarlo o aterrizarla. Y si le vea, los riesgos son estos, o definitivamente no, definitivamente por ahí no es, o bueno, sí, puede ser, pero vea, yo me iría por este lado más bien,
donde los riesgos son menos, donde lo podemos manejar así o así, entonces hay que tener también el tiempo para eso. Entonces hay que tener en cuenta que el día va a ser muy dinámico, a veces el día es lleno de reuniones, a veces son reuniones solamente tratando de ponerse de acuerdo con lo que llamamos los grupos de interés o los stakeholders. No quiere decir que el preventa solamente trabaje como un dúo dinámico con el comercial como Batman y Robin y solamente los dos, no. El preventa también tiene que trabajar con los grupos de interés que pertenecen al ecosistema, ¿sí? Entonces muchas veces las reuniones va a ser con cliente, con el team del cliente o con el mayorista, el team del mayorista o con el canal, el team del canal, y a todos hay que orquestarlos muchas veces. Ahora, esta palabra orquestación me encanta primero porque está muy en boga en este tema de la ciberseguridad, pero también porque esa es una de las oportunidades que tiene el preventa y que me parece de las oportunidades más, por lo menos la que yo más disfruto, que es la de orquestar. ¿Sí? Entonces la de decir, vea, las flautas suenan en este momento, silencio, ahora suena el fagot, silencio, ahora todos van a sonar juntos y de repente cuando yo oiga silencio, entonces los violines. Eso yo me lo gozo muchísimo y si ustedes me lo preguntan, si un preventa puede hacer eso, sí. Esa es una de las grandes oportunidades que tiene un preventa para hacer en el desempeño de su trabajo, orquestar. Excelente, excelente, Olga. Eu estou totalmente de acordo porque sou testemunha de entender o trabalho de los preventas. Agora, sabendo que tienes muchísimo éxito en tu rol, en esa profesión, ¿cuáles son algunas de las habilidades que se necesita tener para destacarte como una ingeniera de preventas? Bien, una de ellas, comunicación efectiva. Ya hablé de las habilidades blandas, la comunicación efectiva es súper importante. A veces uno cree que lo que uno tiene muy bien entendido lo sabe expresar y no es así. A veces así uno lo diga 10 veces y uno todavía diga, uy, no, es que yo lo tengo súper entendido, es que yo este concepto lo manejo como un maestro, como una maestra. A veces la persona que está del otro lado, el interlocutor, hace una cara ¿de qué hablas, Willis? What are you talking about, Willis? Y si eso pasa, es porque no hay comunicación efectiva, no hay. Entonces pienso que eso es importante. Segundo, simplificar y haga fácil lo que es difícil. Entonces, por ejemplo, hay algunos conceptos que son muy intruncados y que a veces en el momento que uno los está explicando, pues uno los entiende, pero la persona del otro lado no. Y lo grave es que la persona del otro lado es quien va a comprar, porque es el cliente. Entonces, a veces hay que echar mano de ejemplos de la vida diaria. Ahorita, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad con el COVID. Y es que como estamos hablando de un virus, fácilmente podemos hacer símiles de cómo trabaja el COVID, de cómo se esparce y de todo el daño que hace en el cuerpo cuando hablamos, por ejemplo, de un malware avanzado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de símiles ayudan muchísimo a que el cliente entienda y que después el cliente diga, oiga, esto nunca se me va a olvidar. Y bueno, ya me queda claro realmente de qué se trata y puede uno llevarlo pues al éxito, digamos, como preventa. De pronto como preventa en todo el sentido de la palabra, creo que lo puede llevar a uno al éxito en la comunicación efectiva, que pienso que es súper importante. Las habilidades blandas, como pensé, tener muy claro que para pelear se necesitan dos, o sea, tratar de no enfrascarse en peleas. De pronto alguien estará pensando, uy, pero es que hay mucha oportunidad de pelea cuando se es preventa. Pues hay que tener un don de gentes grande porque es que hay que manejar todo un ecosistema, no es solamente el comercial, hay que manejar alrededor del comercial y alrededor de los grupos de interés un montón de personas y como esto es un tema de trabajo entre personas, pues hay que tener el sentido para hacerlo y el don de gentes para hacerlo. Y obviamente en el tema técnico, pues esto no para, yo no puedo decir, no, con los conocimientos que yo obtuve en el 2005, hoy es que tengo, hoy me va súper bien, claro que no. O sea, tengo que estudiar todos los días tengo que estudiar.
Todos los días tengo que estudiar, todos los días tengo que aprender algo nuevo. Importante también, sucede mucho lastimosamente, pero pienso que es importante y creo que esto no se gana sino con cierto grado de madurez y ciertas canas, que aquí ya se pueden ver algunas, y es aprender a ser honesto y a decir, esto yo no lo conozco bien, ¿sí? Pero también mostrar la actitud de yo quiero aprender y yo voy a poner todo de mí para aprender y para ser un maestro o una maestra en esto. Hay mucha gente en el mercado haciendo preventa, tratando, o sea, tratando como de no mostrar sus debilidades. Eso es lo peor que uno puede hacer como preventa. Uno tiene que ser honesto con el cliente, con los grupos de interés y con uno mismo. Si hay algo que uno no maneja, no lo maneja. Y debe ser muy honesto y decir, esto yo no lo manejo, pero me voy a proponer ser la maestra en esto. Y no tratar de confundir y de, bueno, aquí yo trato de que no se den cuenta y la saco, porque eso tiene un riesgo. Puede ser que a uno lo saque adelante de una reunión o algo así, o si el cliente no conoce mucho o el canal lo puede sacar a uno adelante de una reunión, pero si uno se queda ahí y no, y como que se le olvida que allá en la mente había como que, oiga, esto tiene que estudiarlo mejor, de esto tiene que leer, y al final nunca leyó o no estudió bien, siempre va a haber algún momento en el que lo lleven contra las cuerdas, contra eso que nunca se dio a la tarea de aprender, y va a estar en problemas. Entonces, es algo que pienso Muy que el buen punto. preventa, sí, Esse tema de la transparência, não? De poder dizer a sí, um cliente que não lo sei, pero voy a buscar el recurso. sí, E eu creio que isso também agrega uma confiança ao cliente, porque assim, efetivamente, puedes dizer lo que es de tu conhecimento, pero também lo que não é, e ser honesta. mm. Então, uma palavra, Olga, para descrever tu amor por la ciberseguridad. Bueno, créame que en este momento estoy pensando en muchas, pero hay una que realmente, y puede ser polémica, pero yo lo defino en sosiego. Pues alguien podría decir, uy, Olga no sabe qué es sosiego, porque sosiego no hay. pero no, piensen en una cosa. Si uno tiene claro que esto es gente, procesos y tecnología, y hay que articular acciones de cara a esos tres elementos, sí se puede llegar al sosiego, sí se puede llegar a la paz, a la tranquilidad, sí, sí se puede. Ahora, ojo, esto dura muy poco, ¿sí? Va a durar tanto como yo sea dinámica en esas acciones que se deben articular de cara a estos tres elementos. Si yo no soy dinámica y me quedo en lo estático, yo me quedo en que no, es que esto me funcionó hace 10 años, ojo, eso no le va a funcionar hoy. Esto es completamente dinámico, ¿sí? Entonces es un sosiego que uno va tras él y que se puede lograr, sí, se puede lograr, yo se los digo, se puede lograr. Hay empresas que lo han logrado, pero también lo logran sabiendo que es algo que es de duración, es de corto alcance, es un sosiego de corto alcance y que todo el tiempo hay que estar reinventándose, innovando y haciendo cosas nuevas. ¿Sí? Porque el sosiego Muy eterno, interessante, sim. para el sosiego eterno, la paz eterna, pues morir, no hay más, no hay más. Não, e Sí. muito interessante porque eu creio que quando terminemos essa série de Careers in Cybersecurity, vamos a poder identificar as palavras de cada uma das profissionais que estamos entrevistando. E agora, já chegando no fim, e como mensagem final, como vês a profissão de uma engenheira de preventas frente a este novo presente que estamos vivendo? Bueno, se han dado cuenta en mis respuestas anteriores, he tratado de no ponerle sexo al preventa, o sea, todo lo que he dicho desde este momento hasta atrás es para un preventa hombre o mujer, pienso que funciona igual, pero ahora sí voy a pasar a la preventa mujer. Es muy retador, muy, porque muchas de nosotras, es mi caso particular, tuve que en corto tiempo volverme también asistente de preescolar, y también ser profesora de español, del buen uso del español para grado segundo y tercero de primaria, y también la que hace maquetas, pero al mismo tiempo tiene que trabajar y al mismo tiempo tiene que hacer esto y lo otro. Entonces es difícil. Pienso que
que de ese escenario que yo les mostraba del circo, donde tenemos un plato en la cabeza, otro en la otra, otro en la otra, uno en la rodilla y el otro en la punta del pie, ahora me apareció que tengo que manejar otro plato con la cintura o la cadera y todavía no dejar caer los platos. Y la verdad es que ahí ya ahí empiezo a ver que el público ya no se levanta tanto a aplaudir porque ya es diferente. ¿Qué es lo que he aprendido de esto? Pues lo que les dije, esto es muy dinámico, todos los días hay oportunidad de aprender algo nuevo, sea de la carrera o no sea de la carrera, como está pasando aquí en estos temas de pandemia. Y también he aprendido a reorganizar mejor mi tiempo, cosa de que no se vea impactada la carrera, no se vea impactado mi rol como preventa, pero que también que yo le pueda dar un apoyo pues de calidad a mis hijos que ahora pues están estudiando todo el tiempo aquí en mi casa y que pues yo quisiera que ya fueran de bachillerato, pero no, son pequeños y sobre todo con el de preescolar tengo muchísimos retos, pero eso he aprendido. Entonces, no, es organizar mejor el tiempo, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, en este momento hago esto lo muevo así, entonces como que ahora sí entiendo bien el significado de la palabra ingeniero, que es el que se las ingenia. O sea, eso es lo que he sido más durante este new normal, siendo preventa y siendo mamá. Increíble, Olga, y una súper inspiración de no solamente aprender todo lo que tú tienes que hacer todos los días, pero entender que por detrás hay toda una familia que también tienes que administrar en tu vida, ¿no? Y ser efectiva y con éxito en todos esos puntos. Te Sí. felicito y muchas gracias por esa participación en nuestro WOMSI Talks Careers in Cybersecurity. Te deseo un súper éxito, Olga, y efectivamente fue una súper inspiración tenerte acá el día de hoy con nosotros de WOMSI. Muchas gracias. Gracias, gracias.